Buenas tardes a todos. Hace más de 2 años, Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley para atender la realidad de las deudas a nivel de familia y de las personas físicas. Un proyecto de ley de reestructura de deudas de las personas físicas, así se llamaba el proyecto. Luego de un largo periodo de discusión en comisión, el proyecto fue aprobado en comisión, fue al plenario del Senado y en el plenario del Senado se decidió volverlo a comisión. Nosotros hemos manifestado siempre nuestra voluntad de seguir adelante con el proyecto, de buscar en definitiva una solución a muchísima gente, centenares de miles de uruguayos que están afectados por una situación que en cierta forma se arrastra desde el amparo que da nuestro sistema legal a préstamos a intereses excesivos que nosotros no hemos dudado en calificar de usura. Hoy, casi 6 meses después de aquella sesión del Senado que volvió a comisión el proyecto, estamos presentando el proyecto reformulado que incluye algunas novedades en comparación con aquel y que a continuación va a explicar el senador Domenech. Muchas gracias. Estimados, Cabildo Abierto del día de hoy ha presentado este proyecto de reestructuración de adeudos en línea con los objetivos de Cabildo Abierto, que es el de coadyuvar a encontrarle solución a los problemas reales de la gente. O sea, la política no tiene por qué terminar en los chisporroteos que a veces la misma suscita, sino que tiene que hacer un aporte a la solución de los problemas reales. Y este es un problema muy grave, a pesar de que, y discúlpenme que ustedes representan a la prensa, a pesar de que tiene poca prensa, como se dice vulgarmente, el problema de las deudas de los particulares es un problema grave en el Uruguay. El propio presidente del Banco Central ha confesado que hay 630.000 personas declaradas incobrables por el Banco Central. Ha trascendido información de que hay alrededor de 1 millón de personas inscritas en el clearing, lo cual de alguna forma significa tener una especie de muerte civil desde el punto de vista económico. Todos sabemos las limitaciones que genera el hecho de tener una inscripción en esa base de datos. Una consultora ha hecho un estudio del cual resulta que en el Uruguay hay una masa salarial de alrededor de 19.000 millones de dólares. Y en el Uruguay los compatriotas invierten cerca de 1/4 de esa masa salarial en el pago, en la amortización de deudas por la financiación de consumos. Esto nos da una dimensión del problema a la que Cabildo Abierto intentó darle una solución con el anterior proyecto, que como todos ustedes saben, tuvo aprobación en la comisión del Senado y de forma realmente sorpresiva en el plenario no tuvo los votos suficientes como para transformarse en ley. Este proyecto de alguna forma sigue los lineamientos del proyecto anterior, pero creemos haberlo enriquecido. El proyecto señala en su artículo 2 que estarán legitimados para iniciar cualquiera de los procesos mencionados en el artículo precedente, que es el que anuncia la presentación de este procedimiento de reestructura de deudas, quienes tengan un inmueble que sea vivienda familiar, cuyo monto no supere el 1.600.000 unidades indexadas, son alrededor de 240.000 dólares. Quien solo tenga un vehículo cuyo valor de acuerdo al SUSIBE no sea superior a las 150.000 unidades indexadas, alrededor de unos 20.000 dólares, y quienes tengan ingresos anuales de unas
240.000 UI, o sea, unos $3.000 mensuales. Como el proyecto antecedente, este proyecto prevé dos instancias, una instancia administrativa y una instancia judicial. Yo les diría que en la instancia administrativa, que se llevará a cabo ante la Unidad de Defensa del Consumidor, según el proyecto, los acuerdos pueden significar quitas o esperas que tienen que reservarle al deudor un 70 o un 60% de sus ingresos, según estos sean superiores o no a 4 salarios mínimos. Pero yo diría que el corazón del proyecto está en el procedimiento judicial. Si no es posible obtener un acuerdo voluntario entre acreedores y deudores, se irá a un proceso judicial en el que la verdadera innovación del proyecto consiste en incluir el concepto de lo que denominamos deuda justa, entendiendo por tal el pago de las deudas se considerará deuda justa, que se define como el monto inicialmente convenido en moneda nacional o extranjera convertido a unidades indexadas al valor de la fecha de realizado el contrato, al que se le suma una tasa efectiva anual del 2% por concepto de intereses, multas, mora y cualquier otro tipo de recargo. La deuda originalmente pactada, todos los recargos, intereses que la misma haya generado serán convertidos entonces de esta manera a unidades indexadas, restándosele obviamente lo que ya pagó. Y digamos que la otra innovación del proyecto está contenida en el artículo 23. Entendemos que a esta situación se ha llegado en gran parte debido a una ley de intereses aprobada en el año 2007 que le ha permitido a los prestatarios prácticamente fijar unilateralmente las tasas de interés. Por lo que entendemos que, de no tomarse alguna medida en la regulación de las tasas de interés, este problema que vivimos hoy se puede reiterar. Y en tal sentido, en el artículo 23 establecemos topes máximos a los intereses, tomando como base el interés que el Estado paga por conseguir su financiamiento, ya sea en moneda nacional o en moneda extranjera, en el caso, o en dólares. Si es en moneda nacional, el límite será de 4 veces el monto al que se endeuda el Estado, la tasa de endeudamiento del Estado, y si fuera en dólares será a 3 veces la tasa en que se endeuda el Estado. Estas son las principales innovaciones de este proyecto, que recoge también algunas inquietudes relativas a sancionar los comportamientos de aquellas entidades que se dedican al cobro de deudas y que tienen conductas humillantes o de hostigamiento excesivo al deudor. Yo les diría que, resumiendo lo que hemos dicho, este proyecto pretende darle a la clase media uruguaya endeudada y a los pequeños propietarios una solución al problema del endeudamiento. Lo hemos presentado en el día de hoy y seguramente todos los partidos políticos nos darán una respuesta a esta inquietud de Cabildo Abierto, porque en el curso de los últimos meses hemos recibido la intención del sistema político de coadyuvar con Cabildo Abierto en resolver este problema. Quiero precisar, le da solución, como decía el senador, a la clase media endeudada, pequeños propietarios y sobre todo al trabajador uruguayo, que son los que están más comprometidos hoy en las deudas en proporción a sus ingresos. Muy bien, muchas gracias. Abrimos el espacio de preguntas de los periodistas sobre este proyecto. Sí.
Buenas noches. Hola, hola. Hola, 1, 2. Yo quiero preguntar dos cosas. La primera, ¿este proyecto incluye deudas hipotecarias? La segunda, senador Manini, usted en la última conferencia de prensa de alguna manera manejó los plazos con los que Cabildo Abierto va a trabajar en, digamos, la discusión de este proyecto a nivel político o, de lo contrario, alguna iniciativa popular que usted mismo mencionó, su partido tenía proyectada para el caso que no avanzara esa negociación política. A mí me gustaría saber dónde estamos parados en ese sentido, hasta cuándo se podrá negociar y hasta cuándo Cabildo Abierto queda libre, de alguna forma, para iniciar el otro camino. Este proyecto está previsto para deudores con privados, entidades o personas privadas y entidades estatales. Incluye todo tipo de deuda con el Estado, lo cual en el caso de las deudas hipotecarias deberá ser reglamentado porque tiene ciertas complejidades que no son abordadas en este proyecto. En cuanto a los pasos a seguir a partir de la presentación del proyecto, Cabildo Abierto va a recabar a partir de este momento la posición de los distintos partidos del Parlamento y va a evaluar la posibilidad de aprobación de este proyecto y si las posibilidades o los apoyos recibidos no son los que permitan pensar en una aprobación del proyecto, bueno, va luego a decidir cuáles son los próximos pasos. Hemos dicho que estamos dispuestos a recorrer todos los caminos para encontrar solución a este tema. Creemos que el nivel, la cantidad de gente que hoy está afectada por este sobreendeudamiento tiene carácter ya de escandaloso y no estamos dispuestos a seguir mirando para el costado en un tema que se debió haber planteado muchísimo antes y bueno, hoy estamos con esta propuesta que creemos que puede ser el comienzo de la solución para muchísima gente. Si me permite una repregunta, porque tiene que ver con los plazos constitucionales para esa iniciativa popular que eventualmente ustedes podrían impulsar. Realmente lo desconozco, por eso le pregunto. Repito, primero vamos a hacer todos los esfuerzos para que haya la mayoría necesaria y yo le diría más, dada la envergadura de este problema, ojalá que haya un consenso a nivel parlamentario. Los plazos constitucionales serían tener las firmas aprobadas por la Corte Electoral, o sea, entregadas en la Corte Electoral antes del 27 de abril, o sea, 6 meses antes del acto eleccionario, y luego la Corte cumple todo con un proceso de aprobación hasta proclamar la existencia del plebiscito. Pero sería adelantarnos mucho. Primero estamos en la etapa de buscar los acuerdos necesarios, los apoyos necesarios para que este proyecto se haga ley. Buenas noches. Quería consultarles, hablaron de los 3 puntos y con respecto a las tasas, ¿hay alguna propuesta más allá de fijar las tasas y que no sean de manera unilateral con respecto a las financieras, que también a la hora de otorgar los préstamos se estudie la situación y no se otorgue a simple firma o con una cédula y nada más, porque eso también es lo que ha generado el endeudamiento, ¿no?, de las personas? ¿Hay alguna parte en este proyecto que pueda atender esa problemática? Bueno, yo creo que la atiende cuando fija tasas máximas, pero además incluimos una disposición por la que al celebrarse el préstamo o la operación que sea, debe aclararse muy precisamente cuál es la tasa de interés aplicada. Y obviamente que la tasa de interés que se aplique tendrá que estar dentro de esas tasas máximas que prevé el proyecto. Claro, porque uno de los problemas es que muchas personas ya tienen un préstamo y obviamente entran en esa calecita impagable y necesitan sacar otro para pagar ese y ese. Y se lo siguen dando y dando y dando. Tal vez por ahí venía un poco. Sí, esa es una realidad. Claramente lo que establece el proyecto es el máximo de interés a cobrar por todo concepto. Claramente a mayor riesgo será
más cerca del máximo el interés que se cobre, a menor riesgo será más lejos de ese máximo. Eso es el manejo de las propias empresas financieras. Acá una consulta. Dijeron que recién empiezan las conversaciones con los otros partidos. Digo, ¿el proyecto está abierto a negociaciones? ¿El articulado podrá tener modificaciones? Si es para mejorar el proyecto, estamos por supuesto, como en toda discusión de toda ley, abiertos a mejorar el proyecto. Lo que queremos nosotros realmente es que lleguemos a una solución para tanta gente que hoy por hoy, como decía el senador Domenech al inicio, hoy por hoy están muertos civilmente, están excluidos de una serie de beneficios o de posibilidades que brindan distintas reparticiones del Estado y en definitiva de acceder a determinado tipo de crédito, etcétera. Bueno, creemos que esto en definitiva es lo que se podría llamar una segunda oportunidad, y es fundamental resaltar el concepto de deuda justa. Acá nosotros en este proyecto no estamos hablando de un perdón a tutti, acá no se están perdonando deudas, se está llevando al concepto de deuda justa que nosotros entendemos que de una vez por todas hay que implementar para que la gente en definitiva pague lo que debe pagar y no muchas veces lo que el acreedor quiere. Nosotros tenemos documentadas deudas que inicialmente eran de unas decenas de miles de pesos, y cuando la persona quiere pagar unos años después, cierto, sí, habiendo incumplido, pero cuando quiere pagar resulta que debe 1 millón y pico de pesos. Está documentado. Bueno, el concepto de deuda justa no le va a permitir al acreedor exigir esos montos astronómicos que creemos que es lo que en definitiva imposibilita a la persona de cumplir, y terminan cayendo en la categoría de deudores irrecuperables del Banco Central, que son 600 y pico de mil, dicho por el propio presidente del Banco Central. Creo además que el proyecto va a tener el efecto de racionalizar el mercado, porque los acreedores van a cobrar una cifra razonable y se va a beneficiar el comercio, porque se va a recuperar una masa de consumidores importantes que hoy tienen enormes dificultades para acceder al crédito en razón de su endeudamiento. Hola, buenas noches. Para tener bien claro el tema de los plazos, ustedes conocen que este tipo de discusiones llevan a que en comisión se pida la comparecencia de delegaciones y de expertos en la materia. ¿Cuánto tiempo están dispuestos a aguantar esa discusión? Y de paso consultarles cuándo tienen previsto que llegue el proyecto del Poder Ejecutivo, que también estaban a la espera. No tenemos previsión en cuanto al proyecto del Poder Ejecutivo, no sabemos en qué etapa está. Se nos anunció en algún momento, hace un par de meses, de que había un proyecto en marcha, pero no lo hemos recibido ni tenemos idea de en qué punto está. Nosotros vamos a cumplir con los procesos normales de una ley, se recibirán comisiones, se estudiará, se buscará mejorar el proyecto como corresponde, pero claramente tenemos plazos también para recorrer el otro camino. Llegado el momento en que veamos que ya los tiempos nos lo exigen, vamos a empezar a recorrer el otro camino. Siempre estaremos a tiempo de frenarlo si se llega a un acuerdo legislativo y sale finalmente la ley que sea solución. ¿Cuál sería el punto de quiebre? ¿Cómo el punto de quiebre? De tiempo concedido para la discusión en comisión. No hay un plazo, lo que sí, cuando los tiempos marquen que hay que empezar a recorrer el otro camino, lo vamos a empezar a recorrer en forma paralela al tratamiento del proyecto. Si el proyecto finalmente se aprueba y es solución y es lo que realmente estamos buscando, cumple con el objetivo de este proyecto, bueno, pararemos el otro procedimiento. Bueno, muchas gracias a todos los periodistas y medios por participar.